Saludos cordiales, queridos amigos y hermanos. Seguimos con la serie que trata de las profecías sobre Jesús de Nazaret, con el objetivo de comprobar en la Biblia hebrea si la profecía citada en el Evangelio de Mateo es el cumplimiento de un anuncio predictivo concreto. El estudio se desarrolla con una exégesis aplicada fuera de la fe y de la creencia, es decir, fuera de los cánones establecidos por la confesión religiosa. El marco de referencia de la serie es el siguiente. En primer lugar, la Biblia hebrea es un libro sociopolítico que interpreta desde la óptica teológica los sucesos ocurridos en los dos reinos rivales. Esto quiere decir que no es un libro histórico ni religioso, sino un conjunto de libros que juzga los hechos de ambos pueblos a través de una creencia religiosa caracterizada por la idolatría y el politeísmo. En segundo lugar, las predicciones de los profetas de la Biblia hebrea, como fue verificado ampliamente en la serie anterior, no poseen credibilidad alguna, en absoluto. En tercer lugar, el pensamiento de Jesús de Galilea fue: 1. El reino mesiánico estaba cerca y Dios enviaría a sus ángeles para eliminar a los romanos e iniciar el periodo de paz y prosperidad infinita en la nación de Israel. 2. El reino mesiánico es en la tierra de Israel, nunca en el cielo ni en el corazón de la gente, y que empezaría inmediatamente después de la intervención divina con sus fuerzas angelicales. 3. El reino mesiánico es para las ovejas de Israel, nunca para los paganos o para los gentiles, o como decía Jesús de Nazaret, no es para los perrillos. 4. El mesianismo es una ideología político-nacionalista para gobernar el mundo desde Jerusalén bajo el liderazgo del Mesías. No es un movimiento religioso, sino una acción bélica, como Jesús mismo aclaró diciendo: vine a traer guerra y no paz. 5. Para el pueblo de Israel, lo importante es la era mesiánica y no el Mesías. Lo que todos esperaban fue la era mesiánica, donde el Mesías podía ser cualquier judaíta. 6. La muerte de Jesús fue una prueba clara para los judíos que no era el Mesías, porque no trajo la era mesiánica, y con su muerte fracasó su proyecto libertario. 7. Jesús creía ciegamente en el éxito de su proyecto mesiánico. En Mateo 24, 34 y 35, Jesús dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta afirmación político-religiosa, que no se cumplió, por lo menos sirvió para demostrar que Jesús de Galilea fue otro falso Mesías y otro falso profeta. Finalmente, y en cuarto lugar, el evangelio atribuido a Mateo se escribió entre los años 80 y 100, copiado de Marcos y de la fuente Q, según los académicos. Sin embargo, estudiando a los padres de la Iglesia, hay fuertes indicios de que el autor del evangelio de Mateo haya sido Justino Mártir, el filósofo y teólogo romano del siglo II. El propósito del evangelio de Mateo es demostrar que Jesús es el Mesías prometido por el Dios idumeo Yahvé. Mateo presenta a Jesús como semidios, de origen divino, redefine el concepto del reino, reforma la misión de Jesús para Israel y el mundo, y le otorga poder de perdón y o condenación eterna, siguiendo la escuela doctrinal de Saulo de Tarso. Dentro de este marco de referencia, el título de esta 10ª lección es El siervo ejemplar. La profecía que vamos a comprobar es la citada en Mateo capítulo 12, versículos 14 al 21. El texto es tomado de la Biblia Reina Valera revisada, edición 1960. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo,
a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Mateo relata la jornada de Jesús de Galilea en un día de reposo, en que había entrado en la sinagoga donde se encontraba un hombre con la mano atrofiada y que Jesús le sanó. Este milagro, efectuado en el Sabbat judío, enfureció a sus colegas fariseos, porque para ellos es más importante el día sagrado que la vida del prójimo. Es una actitud propia del legalismo, del fanatismo religioso, que torna al ser humano insensible con su semejante. El grupo sectario, al salir de la sinagoga y de la presencia del Dios Yahvé, acordaron matar a Jesús, el benefactor de los enfermos pobres y de los pobres enfermos. Cuando Jesús fue alertado sobre la conspiración farisaica, se retiró de allí, y los demás enfermos que deseaban ser curados le siguieron, y según Mateo, curó a todos. A los que fueron sanados, Jesús le ordena rigurosamente que no le descubran, porque el acto de sanación fue realizado en día de reposo, hecho que enardecía a los fariseos. La actitud de Jesús ante la maquinación para liquidarlo, Mateo empalma con una profecía de Isaías para señalar que el espíritu apacible, inteligente y tenaz de Jesús fue predicho por el profeta de Yahvé. Por tanto, veamos si el texto de referencia del evangelista es un vaticinio sobre Jesús de Galilea. Isaías capítulo 42, versículos 1 al 4 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. En el estudio anterior hemos comprobado que el Dios Yahvé se refiere a la nación de Israel como mi siervo o mi escogido, y nunca a una persona en particular, ni al Mesías en especial, ni a Jesús de Nazaret. En este texto agrega que su pueblo, su alma se complace, o mejor dicho, en su pueblo, su alma se complace o tiene contentamiento. Esta sección en la que está insertado el capítulo 42 es conocida como Deutero Isaías, porque fue escrita por un segundo autor anónimo desde la nación persa, un Isaías falso que adicionó su obra a la del profeta venerado por los judíos. El profeta desde el cautiverio afirma que el Dios Yahvé puso su espíritu sobre su pueblo para que dicte sus leyes a las naciones y construir un mundo mucho más justo mediante el arquitecto de la justicia, el sabio y justo Dios Yahvé. En ese plan, Israel sería un ejemplo notorio a todo el mundo, tanto que no tendría necesidad de gritar o alardear, ni de hacer propaganda. Y a los pueblos débiles les estimulará para que la esperanza crezca, aunque parezca una caña quebrada o una mecha que arde débilmente. La confianza del falso Isaías es tal que está convencido que Israel verdaderamente traerá la justicia, porque para lograrlo no descansará ni se desanimará hasta que establezca la justicia en la tierra de Israel. De modo que los países vecinos estarán atentos al modelo efectivo de su sistema de gobierno. En estos versículos citados por el Evangelio de Mateo, definitivamente no tiene nada que ver con el Mesías de Israel, ni con Jesús de Galilea. Por otro lado, Jesús no hizo nada de lo que consta en este texto, absolutamente nada. En el versículo que sigue,
tenemos una especie de interludio de trampolín, donde el Dios de Judá hace gala de sus poderes para infundir aliento y confianza a su pueblo. Isaías 42:5 dice: Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. A esta altura, el Dios Yahvé ya había sido promovido a la categoría de Dios creador y se equipara con sus colegas divinos más antiguos, ya sea de Sumeria, Mesopotamia, Fenicia o Egipto. El segundo Isaías, que vive en Persia, conoce sobre el Dios creador Ahura Mazda y no quiere que su Dios Yahvé sea menos. Así que emplea dicho atributo para dirigirse al pueblo, tanto a los que siguen en la cautividad como a los que quedaron en Judá. Lo importante para nuestro estudio es que este versículo tampoco se refiere al Mesías de Israel, ni a Jesús de Nazaret. Así que Yahvé, el Dios creador del universo, el que da la vida y pone el espíritu en cada ser humano, ese Dios le dice a su pueblo escogido en Isaías 42:6: Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz de las naciones. El Dios Yahvé ratifica el plan previsto para su pueblo elegido y redimido, de hacer justicia en su propia tierra, que garantice el derecho y que sirva de pacto entre los israelitas, y a la vez sirva también de ejemplo al mundo, una luz para las naciones. Este texto, como el anterior, no se refiere al Mesías ni a Jesús de Nazaret. En el versículo siguiente, ya en Isaías 42:7 dice: para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Para no equivocarnos, dejemos que el mismo Isaías nos cuente quiénes son los ciegos. En Isaías 42:18-20 dice: sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Esta es la respuesta aclaratoria. El pueblo de Yahvé es el sordo y ciego. El siervo de Yahvé es el sordo y ciego. El escogido de Yahvé es el sordo y ciego. Israel es el sordo y ciego. El Dios Yahvé se queja porque su pueblo no está siendo esa luz anunciada y tan esperada, sino que es un mal ejemplo, una vergüenza a escala nacional e internacional. Así que no es Jesús el que viene a abrir los ojos de sus hermanos, sino que Jesús de Galilea fue otro sordo y ciego como la nación entera. En este sentido, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Imposible. ¿No caerán ambos en el hoyo? Claro que sí. Primero cayó Jesús en el hoyo de la ejecución por sedición y más tarde el pueblo en el hoyo de la dispersión a causa de la guerra contra Roma. Pero Isaías también cita a los presos de la cárcel y nos cuenta quiénes son los prisioneros en Isaías 42:22. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien libre. Despojados y no hay quien diga restituid. Con la caída de ambos reinos, el del norte primero y el de Judá después, los invasores se llevaron todas las riquezas del pueblo, hasta el oro del templo de Yahvé. Así que nadie se salvó, incluso el Dios Todopoderoso fue saqueado y su residencia fue destruida. Por otro lado, gran parte de la población del reino del norte fue trasladada por los asirios, a tal punto que las 10 tribus míticas desaparecieron completamente. Ya en el sur,
los miembros de la élite sacerdotal y de la aristocracia judía fueron llevados cautivos a Babilonia. Los que pudieron huir se refugiaron en cavernas, mientras que otros fueron atrapados y puestos en la prisión y despojados de sus bienes. Los pobres que quedaron en Judá, según el libro de Esdras, fueron esclavizados por sus compatriotas y explotados todo el tiempo que duró el cautiverio. Cuando regresaron, los nuevos caudillos políticos religiosos de Judá, en vez de hacer justicia al pobre como manda la ley de Yahvé, ellos se convirtieron en sordos y ciegos de la explotación de sus propios hermanos. Y usted se pregunta, ¿por qué? Porque los judíos esclavistas financiaron la construcción de la capilla de Zorobabel. Por tanto, el nuevo oratorio del dios cananeo Yahvé fue el precio del silencio de su reino de sacerdotes y fue el monumento a la hipocresía religiosa. Por tanto, no es Jesús el que viene a sacar a la gente de la prisión, sino que el mismo Jesús de Galilea fue hecho prisionero por sedición ante el imperio y ejecutado por los romanos. En el versículo que sigue, en Isaías 42:8 dice: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Desde el inicio de la historia bíblica, Yahvé nunca tuvo celos de los otros dioses con quienes compartía el panteón judío. Sin embargo, desde la caída del Reino del Norte, la competencia le traumó y a menudo se quejaba de la traición de su pueblo. Su conducta cambió abruptamente, convirtiéndose en un dios irascible, desbocado y vengativo. Según los sacerdotes de Yahvé, la causa de la caída de ambos reinos fue la idolatría y el politeísmo del pueblo. Pero eso es ridículo y burlesco, porque eran los mismos sacerdotes de Yahvé los que alojaban a la variedad de dioses en el templo de Salomón. Y fueron los sacerdotes de Yahvé los que indujeron al pueblo a adorar a los dioses más rentables para ellos. Los únicos responsables de la práctica de la idolatría y del politeísmo fueron los sacerdotes ambiciosos de Yahvé, los administradores del templo del Dios de Judá. En el versículo que sigue, en Isaías 42:9 dice: He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Yo os las haré notorias. La pregunta es, ¿cuáles fueron las cosas primeras que fueron cumplidas? El mismo profeta Isaías se encarga de responder al final del capítulo, en Isaías 42:24 y 25. ¿Quién dio a Jacob el botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió. Y le consumió, mas no hizo caso. Lo que se cumplió fue el juicio de Yahvé contra su pueblo escogido. Fue el castigo aplicado al pecado de tornarse sordo para no escuchar su ley y de hacerse del ciego para no andar en sus caminos. Como siempre, el pueblo es el culpable de la negligencia de sus líderes políticos religiosos. El pueblo es el chivo expiatorio de los desvaríos del reino de sacerdotes de Yahvé. Y las cosas nuevas anunciadas antes que salgan a luz o sean notorias es la ejecución del plan de Yahvé, que después del ejemplar castigo infringido a su pueblo, finalmente estará en condiciones de hacer justicia. Y al fin se cumplirá el designio de Yahvé, que la nación de Israel se transforme en una luz para las naciones. Isaías 42:23 dice: ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién entenderá ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? Este desafío utópico aún no se cumplió. Pasaron 2500 años y la espera sin fin continúa. Lo cierto es que este texto y todo el capítulo nada tiene que ver con el Mesías ni con Jesús de Nazaret.
Muy bien, en el afán de imponer su ideología, que Jesús de Nazaret es el Mesías de Israel, Mateo sigue acumulando herejías en su evangelio, porque el profeta Isaías no se refiere a Jesús de Galilea, sino a la nación de Israel cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Tampoco se refiere a una supuesta obra de Jesús cuando dijo que la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, porque el maestro de Galilea fue apenas otro iluso que perdió el juicio, que no convenció a sus paisanos y que perdió la vida soñando con el mesianismo nacionalista e imperialista. En base a esta nueva prueba, sumada a las anteriores, queda comprobado que la Biblia cristiana carece de veracidad, de credibilidad y de autoridad. Por tanto, no tiene veracidad ni credibilidad el dogma de la encarnación divina, del Dios Yahvé humanizado en Jesús. El dogma de la inerrancia de la Biblia, de que no tiene error ni contradicción alguna. El dogma de la inspiración de la Biblia, de que el Dios Yahvé dictó a sus santos escribas. El dogma de la segunda persona de la Trinidad, de que Jesús de Nazaret es otro Dios. El dogma de la Santísima Trinidad, de que el Dios Yahvé, el Dios Jesús y el Dios Espíritu Santo constituyen una sola entidad y que actúan en plena y absoluta armonía. Muy bien, concluyo la exposición con la observación del psicólogo francés Gustave Le Bon. Los pueblos viven sobre todo de esperanzas. Sus revoluciones tienen por objeto sustituir con esperanzas nuevas las antiguas que perdieron su fuerza. Reitero, los pueblos viven sobre todo de esperanzas. Sus revoluciones tienen por objeto sustituir con esperanzas nuevas las antiguas que perdieron su fuerza. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.